Nosotros vamos a hablar sobre el análisis del Reino de Egipto, que corresponde a los años 1922 y 1953. Fue una monarquía que después de allí viene lo de los oficiales libres, el general Nasser. Vamos a delimitarlos y a enfocarnos en el punto de los clivajes, que es lo que pidió el profesor. Entonces, vamos con el primer clivaje como tal. El Reino de Egipto se constituyó y desmoronó sobre la base de clivajes profundos, que estructuraron el conflicto político de la época. El sistema estuvo dominado por un clivaje nacional, que es el centro-periferia, que el Estado, la monarquía nominal y las instituciones mantenidas bajo tutela y el control efectivo del poder imperial británico contra la nación, encarnado por el partido WAF. Este partido fue el que después originó en los oficiales libres. Primero, ¿por qué tenemos esta primera imagen que está acá? Porque una de las críticas que se les hace al rey Farouk primero es que la injerencia británica todavía estaba muy presente dentro de todo lo que era el sistema social. Se había proclamado, entre grandes comillas, una independencia, por decirlo de alguna manera, pero cuando llegó el partido WARF, que lo vamos a ver en la lámina a continuación, aquí vemos que las élites y la burguesía estaba, como hay una lucha de clases, estaba todavía ganando miles de libras egipcias, y el pueblo estaba pasando hambre, estaba pasando bastante mal. Entonces una pequeña élite era la que estaba primero empoderada de los recursos de la agricultura, y eso le afectaba bastante. Entonces hubo varios quiebres, por lo menos en febrero hubo unas revoluciones, y los militares que hicieron una coalición para derrocar a este monarca, a Farouk. Y aquí tenemos a Mustafa al-Nasser Pasha, que fue uno de los líderes de la fuerza del WAF, del partido WAF. Importante que ellos eran como una especie de fuerza, entre grandes comillas, porque era como puesto a dedo por la monarquía. Entonces esa fue una crítica muy fuerte que le hicieron a ellos. Y luego, para cerrar y pasarle el turno a Oriana, se generó una dicotomía entre el Estado que quería ser libre o el panarabismo de Nasser y estas monarquías que al final terminaron pues siendo derrocadas, expulsadas. Ok, buenos días. Vamos a hablar sobre la oposición, ideologías y adversarios. Las coaliciones no eran estables. El principal eje de la oposición era antimonárquico y antibritánico. El WAF, aunque a veces gobernante, era la principal fuerza de oposición al poder real. El verdadero golpe vino de una coalición secreta, el Movimiento de Oficiales Libres, que como ustedes muy bien saben, en la materia del profesor Hassan, nosotros hablamos un poquito de los oficiales libres. Los nombres y los partidos opositores. El Partido Liberal Constitucional, PLC, tendencia monárquica conservadora, pero opositor al WAF. Ideología de los opositores, espectro político, oficiales libres. Inicialmente, centro nacionalista militar, con inclinaciones reformistas de izquierda. Socialismo árabe. Esto ocurrió después del golpe. Hermanos musulmanes, derecha o extrema derecha, teológica conservadora y liberal constitucional, derecha conservadora y monárquica. Este partido no era radical. Países adversos al líder, la monarquía. El líder de la monarquía tuvo como principal adversario implícito al Reino Unido, ya que su injerencia constante socavaba la legitimidad real. Regionalmente, la derrota en la guerra contra Israel, que eso ocurrió en el año 1948, fue catastrófica y convirtió a Israel en el enemigo geopolítico principal, contribuyendo al colapso del reino. Los enemigos específicos del rey Farouk, Gamal Abdel Nasser, y el Consejo del Mando Revolucionario, el verdadero liderazgo de los oficiales libres. Las oposiciones al grupo de poder, la conformación. La oposición principal era el movimiento nacionalista, liderado por el partido WAF, entre paréntesis delegación, aunque también existían otras fuerzas políticas y movimientos incluyendo a los hermanos musulmanes, que eran los islamistas, y crucialmente el movimiento de oficiales libres, que era un grupo secreto de militares. Ok, sus reivindicaciones.
Independencia total. La exigencia principal era la retirada completa de las fuerzas británicas y el fin de toda injerencia. Unidad del Valle del Nilo. Insistencia en que el rey era el rey de Egipto y de Sudán, oponiéndose al control británico de Sudán. La reforma política social hacia el final del periodo fue la oposición militar, oficiales libres, que exigió el fin de la corrupción política y el feudalismo, la reforma agraria. En la reforma agraria tenemos que es un clivaje sociológico resuelto, porque ellos querían eliminar esta especie de feudalismo. Entonces aquí en esta imagen pueden ver cómo este es el águila, el símbolo renacido de este poder social egipcio en contra de la corona. Y el otro clivaje fundamental o nacional era expulsar a Gran Bretaña, cosa que bueno, costó bastante de hacer porque estaba arraigado, pero al final la monarquía fue expulsada. De hecho, a partir de ese momento hasta la fecha no han habido más reyes en Egipto. El rey Farouk I tuvo que claudicar, que fue un acuerdo que hicieron. Él le dio el poder a su sucesor, que tenía meses de edad, Farouk II, que aún todavía está vivo, pero lo expulsaron del país básicamente. Hay una cuestión aquí que esto es como un armado, ¿eh? Claro, esto tiene una lógica, veamos lo positivo es que hicieron muy bien esa división, ¿verdad? Esto es una cadena, ¿no? ¿Lo ven? ¿Sí, no? ¿Obviamente? Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegamos a este punto que ustedes están narrando, está muy bien, muy bien. El Consejo de Mando Revolucionario fue otra. ¿El Consejo de Mando Revolucionario? Claro, exacto. Lo que hay que ver es cómo ese Consejo Now pone sus cuadros políticos, ¿dónde? En el Parlamento. ¿Cuánto duró el sistema político que ustedes crearon? ¿Cuánto duró el tiempo? El 22 al 53. Bastante. Habría que ver cómo esa correlación de fuerzas allá adentro se fue evolucionando hasta que todo nace, crece y muere, como nosotros. Así es. Los sistemas políticos son iguales. Llega un momento en que perecen. Nosotros los humanos, en un momento, dejaremos de existir. Bueno, los sistemas políticos son más o menos parecidos a nosotros en eso. ¿Eh? ¿La delegación dónde? ¿De qué trata esa delegación? A ver. Muy bien. De eso se trata, en indagar de qué tratan estos movimientos. La idea es que ellos buscaban una unidad en el Valle del Nilo, esas eran las reivindicaciones, una reforma política y social y un programa central en donde la negociación constante con el Reino Unido era alcanzar la independencia total. Me preguntaré yo qué esa delegación implicaría para ese movimiento que el pueblo me está delegando un poder, algo así, pregunto. Sí, pero el pueblo se decepcionó más rápido. Está bien, pero la ideología, sí. Esa es el corazón del clivaje, la excusa para. Claro, exacto. Tú tienes que excusar en tu gobierno o en tu movimiento el por qué es necesario para esa población. Y eso, o ese programa, tú se lo vas a explayar y se lo vas a vender a esa sociedad. Lo que ellos ofrecieron. Claro, exacto. La sociedad lo va a comprar. En los mítines. La sociedad lo cree. Claro. ¿Cómo lo venden? Eso no nos importa. Si es marketing o si era en banderitas o gritaban por las calles, bueno, me imagino que ya es periódico, ¿no? Claro. Eso es otra cosa. ¿Cómo era? También ese proceso es necesario plasmarlo. Está el partido, ustedes llegaron a ver cómo ocurre ese proceso, cómo era la exposición de dichas ideas en ese momento. Bueno, pues imagínate. Sí, claro, en la clase. Para llegar al 90% de votos en las elecciones. Claro, eso necesitamos dibujarlo como está. Y ahí sí puede tomar de esa realidad de ese momento y ver un poco cómo se movía la sociedad, ¿no? Si eran periódicos, las radios, ¿no? No sé. Sí, Ese tipo de cosas que no ven común, ¿ven? Eso no lo ve el común. Por ejemplo, análisis político. Claro, la lupa, me encanta. Ah, muy bien. Marketing, ¿no? Sí. La estabilidad. ¿Entendió? Gracias. Ustedes, muy bien, ¿eh? Gracias. Pero nunca terminamos, ¿verdad? Es verdad. Es más, en medio nos acercamos a algo que podemos llamar comiendo.